¿Qué tal, jóvenes? Iniciamos nuestra segunda unidad denominada Normalización de bases de datos. En este video veremos el tema de restricciones de integridad en una base de datos. Establecer restricciones de integridad nos asegura contar con datos válidos en nuestra base de datos, ya que no tendremos datos duplicados, datos faltantes, datos alterados o datos incorrectos. Por ello, es importante establecer las restricciones de integridad. Las restricciones de dominio se establecen al momento de crear nuestras tablas en una base de datos, siendo estas not null, unique y check. Veamos qué hacen cada uno de ellos. Not null no permite dejar un registro vacío en una columna. Por ejemplo, si nosotros queremos que siempre se escriba la fecha de nacimiento, esta restricción no permitirá dejar valores vacíos en esa columna. Unique hace que los valores de una columna nunca se repita. Por ejemplo, la matrícula. Otro caso sería la CURP o el RFC de una persona, ya que estos valores son únicos para cada una de ellas. Check permite hacer una verificación antes de colocar el valor en una columna. Por ejemplo, en la columna edad necesito verificar que el valor ingresado sea negativo. Con esta restricción nos aseguramos que no se escriban valores negativos. Las restricciones de integridad referencial se determinan cuando las tablas se relacionan. Estas restricciones se establecen también al momento de crear las tablas y sus relaciones. Para ello, utilizamos el lenguaje SQL. Veamos el script para crear la tabla clientes. Aquí nos damos cuenta que usamos la cláusula createTable. Colocamos el nombre clientes y dentro del paréntesis van todos los atributos que vemos en la columna de la tabla. Enseguida colocamos el tipo de dato que se guardará en esta columna y enseguida podemos colocar las restricciones que nosotros necesitemos. Por ejemplo, la ID cliente necesito que no tenga valores nulos, por eso coloco not null. Y la otra cláusula es autoincrement. Esto indica que este valor va a incrementar automáticamente. El nombre tiene un tipo de dato varchar con una longitud de 50 caracteres y también será not null, es decir, todos aquellos que le pongamos not null forzosamente tendrá que tener su valor. Al final, después de fecha de nacimiento, colocamos la primary key, es decir, cuál va a ser nuestra llave primaria. En este caso es ID cliente. De la misma manera, se crea la tabla productos y verificamos que es la misma sintaxis, el mismo script que el anterior. Aquí establecemos una restricción diferente que es el check, por lo que necesitamos que el precio sea mayor o igual a 0. Como podemos observar, primero debemos crear las tablas independientes y por último las dependientes, es decir, aquellas que tienen las llaves foráneas. Ahora veamos el script para crear la tabla compra. Iniciamos con la misma cláusula createTable y el nombre de la tabla. Colocamos las columnas y sus restricciones. Enseguida colocamos la llave primaria, que va a ser ID compra. Y después establecemos las llaves foráneas, por eso se coloca foreign key. Y hacemos referencia a la tabla con que se relaciona. En este caso sería clientes con el campo ID cliente. De la misma manera, la siguiente relación, foreign key, ID producto, que hace referencia a la tabla productos con la columna ID producto. Y de esta manera establecemos la relación entre las tablas con un lenguaje SQL, estableciendo las restricciones de integridad referencial. ¿Qué pasa si quiero eliminar o actualizar algún registro de las tablas independientes? Se generará una violación a las restricciones de integridad referencial que existen entre las tablas y se mandará un mensaje de error. Sin embargo, podemos hacer tres tipos de configuraciones
para la autorización de eliminar o actualizar registros. Estos son Restrict, Cascade y Set Null. El primero no nos da autorización de eliminar o actualizar registros. El segundo, si elimino un registro de la tabla clientes o productos, automáticamente se eliminan los registros de ese cliente o de ese producto en la tabla compra. En el tercero, permitirá la eliminación del registro en la tabla clientes o en la tabla productos, pero en la tabla compras colocará un valor nulo en la llave foránea, es decir, quedará vacío. Veamos cómo se establecen estas restricciones al momento de crear la tabla compras. Como observamos anteriormente, es el mismo script para crear la tabla compras. La única diferencia es que al final, donde hacemos la referencia de la tabla dependiente, colocamos on update, es decir, cada vez que yo actualice, debe de ser en una forma en cascada, es decir, que se alteren las mismas modificaciones en ambas tablas. Y on delete, set null, quiere decir que cuando yo elimine un registro, me ponga un valor nulo en la tabla dependiente, es decir, en la tabla compra. Con esto podemos establecer las restricciones y que nuestra base de datos no pierda su integridad referencial. Por último, les dejo la bibliografía consultada para la realización de este video.